tardes, bienvenido estimado estudiante Ernesto Julián a la materia de Derecho Económico, a la sesión número 1. Tenemos bien entendido nosotros digamos, en el rol de materias que usted va continuando, que en Derecho Económico vamos a tratar de diferenciarlo con teoría, digamos, mercantil, en el aspecto que tienen relación en cuanto a que ambos van a regular, digamos, cuestiones de materia económica, pero el derecho económico se va a centrar un poquito más a la parte del derecho internacional. Nuestro plan de estudio maneja que conozcamos el derecho económico desde el punto de vista de antecedentes hasta lo que hoy actualmente rige el derecho económico. ¿Puede apoyarme con la presentación? Definición de derecho económico, por favor. Dice, el derecho económico es una rama del derecho cuyas normas jurídicas establecidas tienen por objeto organizar, disciplinar y controlar las facultades administrativas de la administración pública e impulsar los emprendimientos de la administración privada. Exacto, lo que le decía yo comentando desde un punto de vista subjetivo, que el derecho económico pueda todavía, digamos, romper barreras en el aspecto del derecho público y poder impulsar todavía nuestro derecho, nuestro mismo derecho económico, todavía que sea de manera nacional e internacional. También se puede entender por derecho económico al conjunto de normas administrativas sobre las cuales se establecen políticas económicas como una medida para regular las acciones del Estado sobre el sistema económico. Esas medidas o esas políticas económicas las vamos a encontrar no solo en la Carta Magna, como artículos, de ejemplo, el 25, el 26 constitucional, también viene ejemplo el 34, fracción cuarta, que es también en materia fiscal relacionado al derecho económico, 115 en relación a los municipios, sino también hay políticas como tratados internacionales, convenios internacionales que son, digamos, en apoyo a nuestro derecho económico. Ejemplo, el famoso TEMEC, anteriormente TLK. Asimismo, vamos a ver el origen del derecho económico. Surgió a medida que las sociedades fueron creciendo y desarrollando el intercambio de bienes o servicios, por lo cual se originaron diversos métodos de transacciones. Por tal razón, el derecho económico tiene como función velar el funcionamiento de la economía de un país. Eso también debemos de tomarlo como diferencia. El derecho económico habla de una economía por medio de estándares jerárquicos y hablamos desde el primero que es el local, lo que es el municipal, posteriormente estaríamos hablando a nivel federal, que es gobernación, nuestro estado, y posteriormente de todo el país a nuestro sistema federal. El derecho económico busca en términos generales asignar al Estado un poder regulador eficiente, fomentando los mecanismos de mercado, sancionar los actos que estén fuera del reglamento establecido y concertar los intereses que promuevan la actividad económica nacional e internacional, así como el sector privado. Esos mecanismos de mercado nosotros los podemos encontrar incluso en el artículo 75 de nuestro Código de Comercio. ¿Por qué en el 75? En este artículo nos menciona qué es lo que podemos, digamos, interactuar en materia de mercado, y eso incluye a materia mercantil y a materia económica. En tanto, el derecho es un conjunto de normas de suma importancia para el Estado, ya que refleja parte de la historia. No vamos a ver los comportamientos y evolución de la actividad económica de un país o de una región. Usted, si no mal recuerdo, es ¿me había comentado? ¿De Nayarit? No, En Morelia, de Michoacán. Morelia, Michoacán, perdón. Sí, en efecto, en mi caso, ejemplo de usted, que nos distingue en ambos estados el derecho económico, que podemos comparar las economías de ambos, digamos, estados, pero en materia federal vamos bajo el mismo objetivo, que sería marcar la misma barrera dinámica del derecho económico a un nivel, digamos, internacional. Si tenemos en la primera unidad, nosotros hablaremos
sobre conceptos generales y antecedentes del derecho económico. Estos conceptos generales del derecho económico habla sobre su concepto y sus características, así como los antecedentes. Por ejemplo, mencioné en Europa porque fue el primer continente que menciona relativamente la rama del derecho económico, aunque en México ya había antecedentes, pero no como tal, marcando una diferencia de lo que es el mercantil. Y tenemos unas tecnolecturas que son de apoyo. Tenemos los antecedentes del derecho económico. Recordemos, el primer antecedente es el movimiento de la independencia en 1810. Hay un artículo muy importante que a partir de que el movimiento llega y se crea una constitución por parte de México en donde se establecen derechos sociales, económicos, culturales, hay un artículo que en ese entonces fue muy fundamental. Dice, desde el importante artículo 27 vigente que entra la nación, el origen de toda la propiedad, hasta las últimas reformas constitucionales, la rectoría del Estado ha sido factor determinante de su desarrollo democrático, armonizando con las libertades individuales, especialmente el artículo quinto. ¿Por qué? El artículo quinto, ¿qué relación tiene con el derecho económico? Al darnos nosotros la libertad de poder elegir cualquier profesión u oficio, nosotros podemos contribuir económicamente a un país. ¿Por qué cree que un gobierno es vital importancia fomentar que todos los que habitan en su territorio tengan alguna profesión u oficio? Porque eso va a depender del crecimiento económico. Entre más arraigados estemos, digamos, en cuanto a no trabajar o no tener una actividad productiva de manera financiera o económica, pues eso hace un retraso, digamos, menoscabo en un estado o en un país. No me dejará mentir, ejemplo, de Morelia a Chiapas, pues muchos de manera federal tenemos la conceptualización que se vive un poco mejor en calidad de vida en Morelia, Michoacán, que en Chiapas. En Chiapas tienen la figura de que pues nosotros en el estado existe un porcentaje incluso de desnutrición, porque hay programas que, por ejemplo, puede que apliquen no tanto como en Morelia, como ejemplo, o radicar la desnutrición. Entonces, eso, quiera o no, a nivel federal nos afecta, pero también a nivel estado mucho más. Algo que ahorita me vino a la mente que puede ser un movimiento social, pero económicamente nos está golpeando a ambos estados, son los movimientos que existen ahorita a pesar de los movimientos armados, es decir, no es una revolución como tal, pero existen ciertas grupos de presión que están haciendo hincapié en nuestros estados, que están haciendo que nadie venga o no quiera venir a nuestro territorio, ¿verdad? O me equivoco, ejemplo, mi Morena en Michoacán, por las noticias, digamos, no he tenido el gusto de ir, pero se imagina solo con el hecho de escuchar que pues hay tiroteos gratis, que económicamente quitan las tierras, cosa que también estamos escuchando ahorita lamentablemente en nuestro estado de Chiapas, que nos está afectando en materia económica. ¿Por qué en materia económica? Porque recuerde que nosotros son tres elementos que van de la mano: territorio, población y gobierno. La población quiere producir, pero no tiene territorio. Ejemplo, ahorita nosotros estamos en una auge, subió el precio, el costo de algunas cosas en materia de mercado debido a que en ciertos municipios de producción, pues hay estos grupos, digamos, armados, en donde impiden que relativamente se lleve la economía con mayor facilidad y a los que estamos esperando, digamos, un fomento económico mayor productivo, pues nos repercute. Y también esas personas que no pueden dedicarse a lo que deberían de hacer económicamente, y al contrario, ejemplo, ahorita en nuestro estado de Chiapas, hay muchas personas que están bajo este movimiento de migración y a pesar de que tienen tierras, que tienen propiedades, que tenían un trabajo, un oficio, pues se interrumpió y eso en materia económica nos pega a todos, ¿verdad? Usted igual de su estado, ¿qué opinión tiene? Sí, claro, no, pues ahora sí que las cuestiones de inseguridad afectan el comercio, afectan ahora sí que
pues el turismo sobre todo, que también es una de las fuentes principales de ingresos en nuestro estado. Por ejemplo, en Michoacán, pues se mantiene precisamente también mucho del turismo. Aquí realmente lo que se nota es el alza de los productos, de los precios, y sí, pues el rendimiento económico pues es mucho menor. Entonces, pues sí, sí es relativamente, pues una mejor por ese lado, pero por otro lado también lo político, por otro lado, pues estos grupos que pelean posiciones, ya sea pues en el mismo sector educativo, en puestos gubernamentales. Entonces, pues se hacen choques en diferentes fracciones y de diferentes áreas que sí complican a veces la misma situación. Claro, y que son parte ya del siglo XXI, porque nosotros estamos viendo antecedentes, ¿no? Del derecho económico debido a cómo surge. Primero, que la nación ya era constituida como una materia económica. Considerar que tenemos territorio nacional a partir de esta constitución, de nuestra constitución de 1917, pues esclarece que económicamente nosotros ya estábamos compuestos por una federación. Y la palabra federación significa compuesta por estados libres y soberanos, pero en realidad sí somos soberanos, pero hasta el momento en el siglo XXI se está viendo que no todos en totalidad podemos ser libres como quisiéramos aplicar, ejemplo, el derecho a libre tránsito. México lo aplica súper mega bien, pero por ejemplo, si usted quiere pasar algún artículo para el extranjero, termina el derecho de libre tránsito y hay que cumplir, ejemplo, leyes extranjeras, calidad del producto, cómo se transporta el producto. Ejemplo, México he visto que el derecho económico, el transporte que viene a México no es como tan evaluado. En cambio, cualquier transporte que se dirija al extranjero debe ser de sumamente calidad porque ellos, ejemplo, su carretera no puede ser dañada, van vigilando ciertos puntos que en materia económica ven que su país se refuerce y no que existan mayores, digamos, eh, menoscabos en la economía, ¿sale? Entonces, por eso quedó asentado que el artículo quinto a la libertad del trabajo fue un antecedente perfecto. Eh, Estamos viendo que en cuanto a la legislación secundaria, desde la década de los 20, el legislador ha venido legitimando la intervención estatal y nacional de sectores estratégicos como energía eléctrica, que por ejemplo lo regula el artículo 28 constitucional, ferrocarriles, el petróleo y otras áreas. Entonces, estos puntos en materia económica es para todo el país, digamos, el control de economía. Eh, Comisión Federal bien lo establece el artículo 28 constitucional, que bien quedan prohibidos los monopolios, pero que existen ciertas, digamos, restricciones, apartados como Comisión Federal, como Petróleos de México. Entonces, eso es parte de la economía de México, porque México va a manejar, digamos, estos, desde trabajo, impuestos, etcétera. A veces en Chiapas, muchos dicen, ¿por qué pagamos mayor energía eléctrica si somos los mayores productores territorialmente de energía eléctrica? Pero también recordemos que en materia de derecho económico y en materia de derecho fiscal es según lo que producimos, cuánto producimos, pero dentro de nuestro territorio. Ujú. Vamos viendo también, ejemplo, el derecho económico como instrumento, la realidad democrática postulada en el artículo tercero de nuestra Carta Magna. ¿Por qué el derecho de educación queda en el derecho económico? Entre mayor educados estemos, más cultos, mayor, digamos, crecimiento económico va a tener. En México es como en una familia. Si en una familia todos se preparan, tarde que temprano, todos ellos preparados van a ejercer una profesión. Y no es lo mismo aportar solo dos que aportar cuatro, por ejemplo, integrantes de la familia. Es lo mismo, postula México, el artículo tercero es vital implementar esa educación simplemente para elegir una buena forma de gobierno y elegir también, digamos, los menoscabos que pueden tener en territorios tanto locales como estatales y municipales. Por mencionar, en materia local, las ofertas y las demandas se constituyen muy diferente a materia federal, pero esto se depende a muchos factores, incluso el clima, ¿no? Ejemplo, nosotros aquí en Chiapas viene una festividad que en materia federal muy, digamos, conocida, el 14 de febrero.
pero resulta que debido a, a los excesos fríos y heladas que caen en las cosechas, ejemplo, aquí es conocido un municipio de Sinacantán por la producción de flores, y es una fecha muy importante en venta de flores. Ahorita se disparó esa, digamos, la inflación en el precio debido a que el frío, las heladas, secó muchos sembradíos. Entonces, lo que costaba 20 pesos, ahorita está en 50 pesos, 100 pesos. Entonces, también en materia económica, ¿qué debemos de realizar con el derecho de educación? Pues una, nos va a enseñar y abrir más campos de mercado, porque el campo de mercado nosotros lo incluimos por necesidad y por factor cultural. ¿Cuál es la necesidad? Ejemplo, que tuviéramos, cuando usted viaja, pues no viene constantemente cargando agua. Y cuando usted tiene sed, forzosamente tiene que comprar una botella de agua. ¿Sí? Usted me puede decir de diferentes lugares que puede variar según nuestra necesidad, primer gasto económico. Y el otro, el cultural, cuando tenemos la amplitud de que esa necesidad puede esperar y digamos, necesito hacer una despensa, económicamente estoy viendo que en este lugar me sale muy caro y si yo puedo hacer despensa en el otro lado, la economía me puede favorecer más a mí. Hablamos también del derecho de la educación, que se debe de fomentar una cultura económica. ¿Cuál es la cultura económica? Que si yo ganara 10,000 mensual, ¿cuánto voy a ahorrar? La cultura económica también se debe de implementar. ¿Por qué cree, ejemplo, no? En los libros de preescolar, a nivel federal, viene, digamos, la moneda, las monedas, los dibujos de las monedas y la famosa alcancía, ¿sí? Un cochito ahorrador. Sí, eso es una cultura económica, nos está enseñando también que debemos ahorrar. A nivel universidad, ejemplo, en derecho económico, en materia en línea no lo puedo llevar a cabo, pero ejemplo, en materia presencial, en derecho económico tratamos de ver que ese punto de vista lo vean como un punto también de ahorro. Si, ejemplo, cada uno de nosotros ahorrara de 50 pesos semanal, al final de un ejemplo de una materia, ¿cuánto ahorró usted económicamente? Pero también cuando hay sanciones en derecho económico, cuánto fue la no cultura económica, es decir, el tener el menoscabo de esta, digamos, de esta acción, pues me va a hacer también perder patrimonio. Y eso se debe a una cultura. ¿Cuántos de nosotros no pagamos a veces un impuesto por no Ujú. pagar puntual? Ejemplo, ¿no? Y eso es parte de nuestra cultura económica. Porque, ay, mañana lo voy a hacer. ¿Sí? Ya hasta cuando nos cortan a veces el servicio, es necesario, lo necesito. ¿Sí? Entonces es parte también de la cultura económica, porque cree que muchos países como Europa, China, su cultura económica se basa en no dar, digamos, prórrogas. En cambio, México sí las da, sí las otorga. Pero también, digamos, esos impuestos ayudan a elevar el sistema económico en México, que sí es favorable, pero para los que procuramos ser un poco más cumplidos, pues es un ahorro extra, ¿no? Vamos a Ujú. ver, Miguel de la Madrid señala textualmente: hemos señalado que desde los textos de la Constitución de 1917 estaba ya implícito el principio de la rectoría económica del Estado. Los textos de los artículos 27, 28 y 123. Recuerde, 28 la prohibición de monopolios, 123 relacionado igual al trabajo. El artículo 131 sobre todo después de la reforma del 51 es también un importante proceso que refleja este principio. El concepto de rectoría económica del Estado ha servido de supuesto a la activa intervención del Estado en el desarrollo económico de México. La rectoría económica de un Estado se refiere a que nosotros podamos tener estadísticas de crecimiento. Por eso dice rectoría económica del Estado, porque tratamos que por medio de sanciones, por medio de leyes, y podamos nosotros crear ese molde rector. Posteriormente, vemos nosotros que existen, ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Tiene varios objetivos en nuestra economía mexicana. ¿Me puede apoyar, por favor? Donde dice los objetivos del presente Por tratado. favor.
desarrollados de manera más específica a través de sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia, son los siguientes. Sí. Inciso A es eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes. Inciso B, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. Inciso C, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes. Inciso D, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de las partes. Inciso E, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para su administración conjunta y para la solución de controversias. Inciso F, establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. Este Artículo Tratado de 101. América del Norte fue muy importante ejemplo. A todas son importantes, pero nos ayuda a eliminar obstáculos, facilitando, digamos, transfronterizos bienes. ¿Cómo qué obstáculos puede ser? El principal obstáculo que nosotros tenemos al decir extranjero es el idioma, ujú, el lenguaje. Nosotros aquí en México, por ejemplo, tenemos mucha diversidad de lenguas y al extranjero, pues siempre decía, tienes que dominar el inglés. Y ahorita, ejemplo, ya hay obstáculos de comercio que una de las potencias más grandes que se está convirtiendo es China. Entonces también están implementando, ejemplo, el mandarín. Entonces ya no solo inglés, y eso nos abre nuevas competencias económicas y también nos abre aperturas de que nosotros podamos contratar nuevos servicios que nos ofrezcan más ampliación a territorios, digamos, extranjeros. Con ello promover condiciones de competencia, de libre comercio. ¿Qué son condiciones de competencia? Las condiciones de competencia, al igual que en materia mercantil, se regula por la, digamos, por la no competencia ilícita. ¿Cuál es la no competencia ilícita? Que en muchas ocasiones puede ser que tengamos ejemplos muy vigentes en los medios de comunicación, cuando por mencionar anuncian determinado producto y aparece así como en marca agua, pero se distingue qué tipo de producto es. Eso es, digamos, no son condiciones de competencia leales. ¿Cómo pueden ser sancionados? Existe, por ejemplo, si es un medio, digamos, de comunicación, la Ley Federal de Radio y Televisión establece multas específicas aquí en México para aquellos que lo promuevan. No es competencia leal. También lo establece el Código de Comercio. Y si es en el extranjero, lo promueve la Ley Extranjera de Comercio. Y empezamos ya, digamos, en el siglo XX. Hablamos, dice, con emergencia temporal de los modelos neoliberales, ojo, en el siglo XX surge este tema del neoliberalismo. Neo significa nuevo, liberal, nuevas ideas, y en el siglo XX se crean nuevas ideas de mercado, como la compra y venta en línea, ¿sí? Muy importante, que antes no existía. Hoy ya tenemos esta parte del sistema neoliberalista, es un nuevo modelo económico que a México le ha favorecido muy bien, aunque, ejemplo, en algunas ocasiones no es, digamos, el tipo de comercio que deseamos, porque también ambas partes arriesgan y no hay un contrato como tal para hacer respetar a que se cumpla, más que la condición del pago y hacer que el producto llegue, pero en muchas ocasiones puede ser problemas, digamos, de fraude, puede usted incluso hasta demandar, pero como es un sistema online, no tiene requisitos a veces con desaparecer la página, o etcétera, quién lo creó, quién fue, entonces a veces no tenemos en este nuevo sistema, digamos, de en línea, no en muchas ocasiones puede ser muy favorable para muchas personas que podemos caer en situaciones que no queremos.
Las críticas y los cuestionamientos a las facultades de dirección y regulación económicas por parte del poder público han acentuado la tesis de que el derecho económico como disciplina está en vías de extinción. Nada más distante de la realidad y pese a los esfuerzos privatistas y desregulatorios de los modelos vigentes, el derecho económico subsiste y se refuerza. ¿Por qué iba a dejar de existir el derecho económico? Al tener un nuevo sistema neoliberal, el derecho económico podía fusionarse con otra rama del derecho, como por ejemplo derecho fiscal, derecho financiero, pero en sí, como se trata el derecho económico, el objetivo es incrementar la producción y que esta producción sea conocida a nivel nacional e internacional, es lo que todavía nos lleva a cabo el estudio del derecho económico. Dice que hay bastantes valores que siguen utopías posibles. Sus creadores originales merecen ser rescatados de la tecnocracia en turno, es decir, de ideas falsas del derecho económico. ¿Cómo qué ideas falsas tenemos? Por mencionar, en el mercado, una de las principales ideas falsas se crea a través de estos medios electrónicos. Un anuncio, digamos también la venta por catálogo, son algunos temas utópicos. ¿Por qué utópicos? La venta por catálogo surge en Europa. Sí, fue una moda implementada debido a la necesidad que no se podía obtener siempre salir del mercado. Y hasta hoy en día es algo muy importante, como la moda, ejemplo, Europa es distinguida en la moda. Nosotros aquí en México lo que creemos que ya es tendencia, en Europa ya pasó. ¿Sí? Entonces todavía para nosotros puede ser un tema utópico en el aspecto de que no podemos competir bajo ese mismo nivel, pero sin embargo tratamos de tener, digamos, ciertas creencias en que sí, algún día lo vamos a lograr. Vamos a ver también, ¿me ayuda con este pedacito, por favor? Sí. Gracias. Sí, Hans Kelsen y su gran aporte doctrinario al análisis de la norma influyeron decididamente en esta consideración. El derecho económico es tanto procuraba que el interés se dirigiese al plano de la realidad nacional. La comprensión del contexto histórico en el cual surgió esta corriente no explica la moderada solidez del concepto y sí más bien lo singular de sus figuras económicas. La gran contribución de la doctrina primitiva es el impulso que dio al derecho económico, así como el nuevo método de la investigación jurídica, el de examen de la realidad social en la formulación de la economía. Este es el aporte más destacado del pensamiento de Hedemann, sí, sobre el cual volveremos posteriormente, pues como bien apunta García Maínez, el problema que debe procurar al jurista no es el eternamente inútil de la definición del derecho, sino el que consiste en saber cómo podemos distinguir, desde el punto de vista del contenido, un sistema jurídico nacional necesariamente individual de otros conjuntos individuales de normas. Lo que venimos ahorita recalcando es individual el derecho económico que al final el derecho general, el derecho global, nos va a terminar beneficiando o perjudicando. Probablemente perjudicando en una economía, digamos, como tal, probablemente no, pero sí indirectamente, en el aspecto, como ya habíamos mencionado, compra de productos, la adquisición de determinadas necesidades, porque recordemos que si bien la canasta básica afecta en el derecho económico para cada uno de nosotros, integrantes de una sociedad, también la satisfacción de necesidades. Por mencionar, hoy en día el Internet ya se considera dentro del sistema neoliberal económico una necesidad primordial. ¿A partir de qué se dio la necesidad del Internet? ¿Recuerda usted algún acontecimiento muy importante? Pues últimamente lo de la pandemia, pero precisamente ahora dentro del paquete de reformas que puso el presidente Obrador viene incluso también el tema del Internet. Sí, ojalá, ¿verdad? Porque
dijeran, pero si se viera, ejemplo, muchas de las compañías que somos clientes, pues sí les afectaría en su economía, aunque la mayor parte de la población de nosotros, ejemplo, si, ¿sabe usted, por mencionar, que Comisión Federal de Electricidad, ese es el nuevo plan de desarrollo, es decir, implementar el servicio de Internet a un menor costo. Pero también no es solo eso. Bueno, es que en temas económicos todo está ligado a más factores y Exacto. precisamente son temas empresariales, temas de apoyos gubernamentales, los subsidios y incluso pues, ahorita todo lo que va a entrar del nearshoring, de lo que estábamos comentando de empresas como China y todo esto. Entonces, pues sí se abren las puertas a muchas cosas, pero también ahorita la economía está cambiando mucho. O sea, en cuestión de lo que decíamos de primera necesidad, pues sí son importantes los alimentos, pero nuevamente están ligados a factores económicos, por ejemplo, de ahorita con la cuestión del litio, con la cuestión tecnológica, los chips, todo lo que ahora sí que mismos productos chinos. Y eso afecta precisamente las relaciones internacionales. Entonces también ahí viene también, por ejemplo, el pago de divisas, porque muchos países como China o Rusia, pues ya no están comerciando precisamente en dólares. Entonces la devaluación también del dólar pues también afecta también a eso, a los mismos productos y a nosotros nos afecta igual porque somos ahora sí que socios comerciales con Estados Unidos. Entonces el aumento de esas divisas, pues, o más bien la devaluación de su moneda, hace que haya más inflación allá y a nosotros como socios comerciales, pues nos llegan productos también cada vez más caros. Sí, y usted tiene que afectar, digamos, también a la economía de quien vaya a adquirir este producto, porque podría tener usted la misma ganancia, pero como lo adquirió en un mayor precio, también se lanza público a un precio que para el público en general lo va a ver elevado, a diferencia de cómo, por ejemplo, anteriormente algún producto. Todo lo que mencionaba ahorita en tecnología, subió, como dice usted, esa devaluación de la moneda nos afecta a materia económica y muchos en realidad no lo consideran como tal, y es que es la falta de cultura de conocer parte del derecho económico. Una buena prevención de economía nos ayudaría mucho a que en México tuviéramos un nivel económico sustentable, por decirlo así, porque si tendríamos una buena cultura económica, pues podríamos prevenir, ejemplo, canasta básica, podríamos prevenir necesidades tecnológicas, pero en realidad no, y eso, como dice usted, depende de muchos factores. La pandemia nos vino digamos, a hacer ver que en este nuevo sistema neoliberal económico pudiéramos ver nuevas aperturas de condición de cubrir necesidades, desde canasta básica, alimentos, lo que es medicina, tecnología, etcétera. Hoy, la verdad, todos tenemos que contar con Internet y empieza la competencia tecnológica. Ujú. Ejemplo, ¿usted utiliza nada más Internet en un lugar, en casa, también en oficina? Bueno, yo ahorita sí me ahorro mucho porque precisamente tengo mi oficina aquí desde precisamente de lo de la pandemia, prácticamente hago home office. Entonces yo aquí mismo tengo mi oficina. Pero igual lo que es el internet, por ejemplo, del celular o cosas de ese tipo, pues sí Claro. necesita de todas maneras aparte otra inversión, por así decirlo. Usted ya lo está viendo desde un punto de vista económico. Muchos decimos eso, o sea, aparte de pagar una mensualidad, o no sé si es por año también allá, tener que pagar un gasto extra para estar comunicado cuando salgo fuera de, y si se hace cuentas por el mismo servicio estoy pagando el doble de lo que se supone que debería de pagar, pero nos basamos a nuestras necesidades, y decir, yo no puedo quedar incomunicado, puedo estar afuera y una llamada, digamos, necesaria, etcétera, ¿sí? Sí, muy bien, vamos bien, veo que usted conoce mucho del tema, eh, domina el 100% el inglés. Al 100% yo creo que ni al español, pero sí puedo leerlo, sí entiendo bastante. Perfecto. Eso, por ejemplo, en cultura económica nos ayuda muchísimo. Yo puedo leer muy poco, a lo mejor en la pronunciación soy tal vez no buena, pero para leer a mí
una de mis, digamos, especialidades también es la investigación. Y para muchas fuentes vienen en inglés, entonces es parte, digamos, del trabajo cotidiano que tenemos que realizar. Y en materia de derecho económico, como muchos dicen, ay, no, ¿para qué saber inglés? No, y realmente otro tipo de, ejemplo, aquí en Chiapas, nosotros, el saber una lengua materna es vital. Ahorita para el comercio, para mí es vital. Muchos ejemplos de las artesanías de aquí, yo me dedicaba a ser el intermediario para otro estado y en ese estado para otro país. Entonces yo para mí ya no era básico digamos, el inglés, sino una lengua materna de las que son originarios de acá. Y debemos, sí, fomentar aún más en nuestra especialidad cultural porque nos puede beneficiar o digamos, o perjudicar en materia económica. Sí, definitivamente. De hecho, yo estaba tratando un tema precisamente al respecto y estuve estudiando un poquito de náhuatl, precisamente porque se han perdido precisamente estas raíces culturales, sobre todo en estas partes de del idioma. Y precisamente ahí viene un valor económico que nosotros podemos añadir a nuestro trabajo, a nuestras habilidades, como decimos, por ejemplo, yo tengo un poquito de estudio de varios idiomas y realmente extranjeros o otras personas le están más interesados en nuestra historia cultural en estas lenguas que nosotros mismos y que nosotros desconocemos totalmente. Pero tampoco se hace mucho por el fomento a este tipo de, pues ahora sí que costumbres, tradiciones. Al menos aquí en Michoacán, acá en Morelia, sí se ha perdido muchísimo. O sea, es mucho más fácil que se vayan por la cuestión económica y estudien inglés, porque precisamente allá en nivel académico de maestrías, doctorados, pues así mismo lo piden. Pero nosotros mismos podríamos dar clases de náhuatl, de purépecha o según Claro, nuestra región, el idioma pues que nosotros tengamos oportunidad de aprender. sí, la verdad, como dice usted, es muy básico, principalmente en materia económica, que identifica que alguien hable su misma lengua, tiene muchos beneficios en materia económica, porque principalmente si no sabe, aumenta de precio. Y si usted puede negociar en su lengua, no sé si se ha dado cuenta que dicen, no, 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 él es de aquí, él no le demos caro, etcétera. Yo sé muy poquito igual para poder dirigirme a las personas, ya sea en su estilo, tal, pero muy poquito básico, porque también, ejemplo, me gustan algunos programas sociales, entonces me tienen que enviar a localidades, comunidades o a otro municipio, y tuve la necesidad de aprender, y me sigue gustando y seguir aprendiendo más, aunque no lo sepa escribir, tengo que ser sincera, pero sí pronunciarlo o escucharlo, decir que dicen, y eso es, qué bueno que incluso queda grabado porque usted es un gran ejemplo en materia de derecho económico. Más o menos lo que me ha contado y que tiene su propio negocio y que ha, digamos, fomentado desde un punto de vista no solo nacional, habla muy bien de que cualquier mexicano lo podría hacer, pero también necesita eh, cultura. Usted está estudiando una licenciatura. ¿Usted ya tenía una licenciatura anteriormente? Sí, bueno, yo ¿Tiene? tengo la licenciatura en educación artística precisamente por este interés cultural que hay y también ingeniería en sistemas computacionales. Entonces, precisamente por eso se facilita un poco porque como bien cuenta toda la información de todos los programas en cuanto a tecnología, música o cualquier cosa, pues sí vienen en inglés. Y también hice por ahí algunos diplomas, por ejemplo, en italiano, estuve estudiando un poco de japonés. Entonces, el intercambio, por ejemplo, cultural del oriente a europeo, acá en América, sí facilita mucho precisamente el entendimiento y la relación que hay de estas culturas, de cómo lo interpretamos de diferentes, ahora sí que culturas o personas en ese término económico, que pareciera que no, pero sí influye mucho, ¿eh? Claro. Vamos a hablar ya ahora de la política que toma esta dirección de la economía, de modo que resulte necesario el interés de la situación política del pueblo. Vamos al artículo 26 constitucional, por favor, que va muy de la mano
Dejo compartir pantalla ahorita y no voy a quitar. El artículo 26 menciona el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Es decir, el Estado se compromete de que debemos de tener una solidez, ser dinámicos, es decir, el artículo quinto de tener función laboral, ya sea por profesión o oficio, que seamos competitivos, no solo, por ejemplo, en tecnología, sino también un punto muy importante que dice usted, la cultura, que se ha dejado, me mencionaba el ejemplo de Michoacán de fomentar. Chiapas siento yo que sí está un poquito más vigente ahorita en su cultura, pero no en su totalidad. Existen muchas culturas que se están, digamos, ya perdiendo o tradiciones que ya no se llevan a cabo y que también eso enriquece a la nación. Habla también de un proyecto nacional. Ay, ¿me puede apoyar con este párrafo, por favor? No tiene este audio, mi estimado. Gracias. ¿No? ¿No se puede? ¿Pues no tiene el audio? Sí, no. Entonces, no se activa ahora. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática y deliberativa mediante los mecanismos de participación que establezca la ley. Recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, esto es materia económica también, para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Todos los programas de desarrollo se fundamentan en ello, aspiraciones y demandas. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de administración pública federal. Asimismo, habla sobre el Plan Nacional de Desarrollo, considera la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales, que es parte del crecimiento económico en la industria. También nos habla que el Estado contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales, es decir, el nivel de economía en estados, en lugares, mayor producción. Ejemplo, ¿quién lleva a cabo esta estadística? Aquí en México. ¿Del INEGI? Perfecto. Su servidora, ejemplo, ha participado en algunos, es un trabajo arduo, es un trabajo comprometido. Entonces, pues que creemos fielmente, como les digo a veces a mis demás estudiantes, cuando pasen instituciones como esta federal, da tus datos, no te está diciendo que pagues más, y tenemos muchas veces la idea errónea, por eso es que salimos en estados con diferente economía. ¿Cuántos focos tiene usted? No, pues dos nada más, el de la sala y uno en la cocina. ¿Cuenta usted con cisterna? No. ¿Cuenta con agua diario? No. Casi, casi aquí del pozo, si no, no. Entonces, en estadística salimos muy bajos económicamente. Ujú. Es muy importante a veces también, digamos, ayudar a a la fomentación de este desarrollo con datos relevantes, con datos reales,
Por ejemplo, en Michoacán, si no mal recuerdo, uno de los fomentos económicos que se mantiene es el ganado. Ujú. Entonces, porque las estadísticas no mienten. En cambio, aquí en Chiapas, por más, hay un tipo, digamos, censo del agropecuario que ayuda mucho a ver esos sistemas y a medir a nivel federal, a nivel municipal, y que nos van a ayudar a esclarecer qué tipo de economía o plan de desarrollo económico necesitamos. Porque, ejemplo, se puede llevar a cabo que vengan programas para específicamente agropecuarios, pero resulta que a lo mejor y nadie rindió que tenía tantas cabezas de ganado, o no hay ganado, o no hay tanto espacio para mantener un ganado, entonces el fomento de desarrollo económico disminuye a otros estados que sí dicen, sí, aquí tengo tanto espacio, tengo tanto ganado, bueno, entonces necesito un poco más de apoyo para que crezca más. Recuerden que si el ganado también digamos, es parte del comercio exterior, y con ello nos fomenta económicamente también. No es lo mismo comer unos tacos en nuestro estado que comerlos en el extranjero, ¿sí? En donde la carne, en muchas ocasiones, pues, es importada, exportada, ¿sale? Vamos entonces con nuestra planeación. Dejo de compartir y vamos viendo que ya estamos por terminar esta otra parte. Paso pantalla. ¿Cuáles son nuestros principios del derecho económico en nuestra Carta Magna? Ya mencionamos artículo 27, artículo 5, artículo 3 como uno de los principales. También ya, digamos, el derecho a la economía en el mercado libre de las economías mixtas. Recordemos que las economías mixtas ya se refiere a que el mercado ya no solo era, digamos, de local establecido, ya existe un nuevo sistema neoliberal, que es un concepto que en el siglo XX tomó un auge muy importante. La política económica, como lo analizamos en el artículo 26 constitucional, y esa fundamentación constitucional del derecho económico que vamos a abarcar la otra clase, que es artículo 26, 28 constitucional y 31, así como la política fiscal con relación al derecho económico y política monetaria. En el artículo, si no me recuerdo, 73 de nuestra Carta Magna, nos dice que solamente los diputados pueden hacer iniciativas en relación a materia de política monetaria, senadores no, y eso es en fomento a que, ejemplo, los diputados, como son electos cada 3 años y los senadores cada 6, pues ellos están como más constantes de ver las necesidades económicas que necesita México. ¿Sale? Entonces, en la otra sesión terminamos de ver estas políticas económicas. Si es posible, si no así su servidor también lo proyecta, tener a mano estos artículos que mencionamos. ¿Sale, mi estimado? Sí, está muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Le agradezco haber conectado y estar presente. Fue muy ameno. También se aprende mucho de ustedes. Les agradezco bastante, compañeros. Tenga bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.